La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona, este programa maravilloso que es la Fe sin Límites. Fe sin Barreras es que el tipo de fe y la naturaleza de fe que estamos compartiéndote hoy es una fe que vino de lo alto, una fe que no es de este mundo, porque tenemos en los términos lingüísticos que hay una fe natural, pero también tenemos que darle el valor que tiene la fe del reino de Dios. Y eso necesita muchas personas darnos cuenta que en lo natural siempre estamos confiando en la fe natural, en la fe que utilizamos cuando manejamos. Sabemos, tenemos confianza, tenemos seguridad, a eso le llamamos fe, para poder frenar y que el auto frene. O un niño lo entiende, el niño anda en bicicleta por fe, porque es una fe natural, sabe que sus frenos van a funcionar, ¿sí? Y yo recuerdo cuando era niño, mis frenos eran mis tenis, ¿no? Se metían entre medio del cuadro de la bicicleta y la llanta, ¿no? Y ahí era el freno, ¿no? Ahí frenábamos. Pero son tiempos diferentes. En estos tiempos se siguen usando frenos, pero pues más sofisticados, ¿no? Ahora en la manija ahí, ¿no? Etcétera. Pero lo que quiero hablar sobre el por qué en lo natural el cuerpo de Cristo o aquellos que hemos sido salvos hemos hecho más bien hemos caído en una trampa de estrategias que son sutilmente llevadas a cabo para que nosotros no podamos operar en la fe del reino de Dios. Podemos saber de la fe del reino de Dios, pero no operar en esa fe. Vuelvo a la fe natural. La persona que se sube a un avión se está subiendo por fe. Él no está subiéndose porque el avión se va a caer. Él está creyendo en esa fe. El tema de la fe es precioso. ¿Por qué? Porque cuando ya entendemos la diferencia que existe entre la fe natural y la fe del reino de Dios, ¿sí? Eso hace una explosión en tu vida espiritual y por lo tanto vas a poder empezar a tener una convicción cuando estás operando en fe del reino de Dios y cuando estás operando en fe natural. Por ejemplo, en la fe que vino de lo alto y el verbo se hizo carne, dice la palabra, ¿no? Y el verbo era Dios. Si usted quiere ir conmigo al libro de Juan, en el primer capítulo, ¿sí? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Ahora podemos nosotros poner claramente que en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era con Dios. ¿Sí? Jesús era con Dios. ¿Sí? Cuando nosotros le llamamos el Hijo de Dios, creemos que Jesús fue creado por Dios. No. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Muchas personas, al no entender exactamente el concepto bíblico y no comprenden que Jesús no nació cuando vino a la tierra. Físicamente nació en la tierra, pero espiritualmente Él es eterno. Él aquí vino y adquirió un cuerpo. Ahora, no se alarme por eso, porque usted también, cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Venimos ahora, el nuevo nacimiento, la nueva criatura que viene a nosotros, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Esa nueva criatura no estaba dentro de nuestros cuerpos. Vino ahora a surgir de nuevo en nosotros. Una nueva criatura. No existía, es nueva. Quiere decir, físicamente mi mamá me dio a luz en la tierra. Pero yo he nacido de Dios. Usted ha nacido de Dios, espiritualmente hablando. Entonces, ahí estamos separando prácticamente la naturaleza del reino natural y la naturaleza del reino de Dios. Y vemos que el verbo, la palabra, era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por la palabra fueron hechas. Y sin la palabra, por Él fueron hechas. Y sin Él, sin la palabra, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo fue hecho por la palabra. Y dice, en Él, fíjense bien en el versículo 4 de Juan, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. ¿Cuál vida? La tuya y la mía. La vida espiritual. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué era la luz de los hombres? Porque había puras tinieblas, hablando en el reino natural. Antes de que Cristo viniese y se manifestase aquí en la tierra, era una sola tiniebla. Pero vino la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí? Quiere decir ahora, la palabra, ¿sí?, destruye la mentira. En otras palabras, la luz en las tinieblas resplandece. La fe es por encima totalmente de lo que es la fe del reino. Es totalmente diferente a la fe natural. Y eso para nosotros tiene que haber una revelación en nuestro espíritu. ¿Qué es lo que hoy yo te invito a que se te revele? Usted puede saber toda la Biblia y no tener fe. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en teólogos, lo vemos en personas que tienen años en organizaciones cristianas y sus rostros radian angustia, tristeza, dolor, fracaso, tormento. ¿Por qué? Porque no tienen en su espíritu la revelación. La palabra
solamente el verbo, la palabra, donde la fe viene por el oír y el oír la palabra. Estoy hablando de la fe del reino de Dios. Esa naturaleza de fe, ¿sí?, la puede ejercer el justo. Por la fe vivirá, dice. Nada más el justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios solamente se revela, ¿sí?, solamente se revela por el Espíritu Santo en nosotros, como se reveló Jesús. Jesús no pudo haber entrado a nosotros, a nuestro corazón, o al hombre interior, a solo que el Espíritu Santo haya operado ese fenómeno sobrenatural. ¿Por qué? Porque esa es la función de la persona del Espíritu Santo, convencernos de la naturaleza de pecado. Convencerá al mundo de pecado. Cuando oímos el Evangelio de la salvación, el Evangelio del reino, ¿sí?, y creímos, ¿sí?, esa habilidad de creer fue divina. Fue del reino de Dios. Eso no fue del mundo natural. No porque, ay, qué bonito. No. Algo vino, es un lenguaje del reino de Dios a nuestras vidas, que la persona del Espíritu Santo le da vida ahora a nosotros en el Espíritu, y viene Cristo a tomar el lugar que le corresponde en nosotros. Ahora nosotros estamos en Cristo y vivimos una experiencia de tener a un Cristo resucitado. Antes de que Cristo muriese en la cruz y antes de que Cristo resucitara, antes nadie podía experimentar la salvación o la vida eterna o poder vivir en la misma justicia que Cristo. Dice la Escritura creo que es, voy a invitarte a que vayamos a ver, creo que, a ver si la encontramos aquí. Sí, creo que sí. Estamos hablando de la fe del cielo, del tipo de fe en el cielo. ¿Sí? Dice la Escritura en Habacuc: he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe va a vivir. Pero en Romanos 1:17 encontramos, porque en el Evangelio, podemos decir, en la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela. ¿Quién lo revela? El Espíritu Santo, por fe. Y ahí entro al terreno de la fe, que es del reino de Dios. La fe del reino de Dios no opera en la cabeza, opera en el corazón, en el hombre nacido de nuevo. Y esa fe solamente puede entrar a tu espíritu y a mi espíritu, ¿sí?, por obra del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando? Diga amén. ¿Por qué? ¿Por qué usted conoce a tanta gente que es cristiana? Y siempre hay lamento, hay queja, hay dolor y hay sufrimiento. Hay todas esas cosas y son supuestamente personas que son de fe. Sí, pero no están revolviendo la fe natural con la fe del reino de Dios. Jesús estableció un versículo que a mí me impresiona mucho y lo uso mucho.
mi reino no es de este mundo. Y nosotros ahora somos miembros de ese reino. Ahora nosotros tenemos a un rey. Ahora nosotros estamos bajo la autoridad de un rey y estamos en un reino. Pertenecemos al reino de nuestro Dios. Y eso es algo que es exclusivo para aquel que ha creído en Jesucristo y que realmente el Espíritu Santo lo haya revelado a su espíritu y le haya revelado que, conforme Romanos dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y vemos que en la ley, en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe va a vivir. No hay otro método en la Biblia que la fe venga a nosotros más que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el verbo. Cuando uno oye lo que dice el Señor y tengo mi corazón con una actitud correcta, yo puedo recibir en mi corazón lo que dice la palabra. Esto es la manera como opera el reino de Dios. Yo veo personas que están interesadas en hacer cosas en sus iglesias o haciendo cosas, pero la salvación y la vida del reino no es por lo que tú hagas, sino que es la obra que Dios hizo en la muerte y la resurrección. En otras palabras, si usted no se considera muerto al pecado, ¿sí? Si usted no se considera muerto al pecado, ¿por qué usted se tiene que considerar muerto? Porque cree que murió juntamente con Cristo. Y esa muerte ahora a usted le otorga una resurrección juntamente con Cristo. Fenómeno que sucedió hace más de 2000 años con Cristo. Amén. Y eso hace que usted y yo ahora tengamos esa vida Zoe, esa vida nueva. Esa vida nueva solamente utiliza la fe del reino de Dios. No puede utilizar la fe natural. Hay personas que utilizan la fe natural, dándose asentamientos mentales de que todo está bien, nomás por optimismo y decir, no, todo está bien. Y todo está bien, pero no es porque están creyendo con el corazón. Hay bastante gente que no cree con el corazón. Muchísima gente. Porque con el corazón se cree y siempre se va a creer. ¿Por qué? Porque si usted no cree con el corazón, si usted no cree con el hombre interior, el que nació de nuevo, le puedo poner un ejemplo. ¿De qué se alimenta el hombre que nace de nuevo? Pues todos sabemos la historia que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra del verbo, la palabra. Ahí está el alimento. ¿Cómo es que yo voy a ejercer el reino aquí? Porque como la palabra, creo la palabra con el corazón, no la creo con la cabeza. Porque es muy difícil querer establecer una vida de éxito y de victoria si yo no opero en una sola frecuencia. Por ejemplo, yo también manejo carros, yo también me subo a aviones. Quiere decir que utilizo la fe natural, sí, pero hay una fe por encima de esa fe natural. ¿Cuál es la fe? La fe del reino de Dios.
Les voy a poner un ejemplo que yo viví en mi propia vida, un testimonio, es un testimonio. A cierto día yo iba conduciendo por un freeway en una ciudad y oí la voz del Espíritu Santo en mi corazón que me dijo, bájate. Así de una, bájate. Y luego alcancé a ver que había una bajada con la velocidad que yo llevaba, como para bajarme dentro de lo que era normal, bajarte del freeway y descender bajas a un semáforo donde de ahí te indica si vas a dar vuelta a la izquierda o a la derecha. Si no vas a conducirte por la derecha o la izquierda, esa misma bajada te lleva a la subida de otra vez al freeway y corres otra vez por el freeway. Cuando yo oigo la voz y inmediatamente entendí en mi espíritu que yo tenía que bajarme del freeway. No bajarme de mis pensamientos o bajarme de cosas de esas, no. Bajarme del freeway. Y lo hice. En cuanto yo estaba abajo, yo iba conduciendo con una fe natural, o sea, usando los frenos, normal, como todo ser humano, malo o bueno, santo o no santo, ¿sí? Pero de repente, oír la voz del Espíritu Santo y saber que era el Espíritu Santo, entró una fe, escúchame bien, entró una fe que vino de lo alto y reveló a mi espíritu que me bajase y me bajé. O sea, la fe del cielo opera y al bajarme del freeway en el semáforo haciendo alto, me hizo voltear un sonido de un choque que hubo en la parte de arriba donde a mí me iba a tocar ese choque. Y yo iba a ser partícipe de ese choque. Porque recuerde que en un freeway, los que no saben, o por la mayoría que son lugares rurales, los carros corren por ley a una velocidad. Y si hay una catástrofe en un carro, normalmente hay 4 o 5 carros que chocan simultáneamente. O sea, uno tras de otro, porque todos van siguiéndose a una velocidad de 65, 55, 65 hasta 70 millas. Y eso quiero dejarle saber a usted, que bendita fe, si yo no hubiera tenido fe en Jesús, si no se me hubiera revelado Jesús en mi corazón, jamás hubiese tenido la certeza de tener a la persona del Espíritu Santo en mi espíritu. Y si yo no hubiera tenido la fe del cielo, no hubiera creído en los dones del Espíritu Santo, no hubiera aceptado en mi corazón los dones, ¿sí? Y todos los regalos que existen para el que cree con el corazón. Y eso a usted y a mí nos va a bendecir siempre que nosotros tengamos la actitud correcta para estar operando con la fe que nace por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque el que nos protege, el que nos guía, el que nos instruye, el que nos capacita, es la persona del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que por él se revela al hombre interior. Es exclusivamente para el hombre interior. Ahora, la palabra nos enseña a todos por igual, todos los que hemos sido salvos, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros renovar el alma. Y esa alma podríamos decir el entendimiento natural. ¿Sí? Jesús dice algo muy tremendo en Hebreos 10:38, anótelo. Mas el justo vivirá por fe.
Y si retrocediere, fíjate bien, y si se queda con la fe natural solamente, no agradará a Dios. ¿Sí? No va a agradar a Dios. Y lo voy a buscar en diferentes versiones. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos cómo lo explican otras versiones, nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento. Pero en Reina Valera eso dice: y si retrocediere, no agradará mi alma. Está hablando del alma de nuestro Señor Jesucristo. No va a agradar su voluntad, no va a agradar su inteligencia y sus deseos de Dios. Pero vamos a ver en otra versión: pero el justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice en la Nueva Versión Internacional. Pero tenemos otra versión, Dios habla hoy, que dice: mi justo por la fe vivirá. Aleluya, me gusta. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Aleluya. Ahí nomás. Imagínate que te diga Dios: no estoy contento contigo. Yo estoy viendo eso hoy en día. Yo no estoy tratando de que se moleste o que se sienta mal. Les estoy enseñando un principio fundamental de que esto no es opcional. Tienes que renovar el alma. Y el alma se renueva solamente con la palabra. ¿Qué es el alma? El alma es la capacidad mental en lo natural, la mente natural, ¿sí?, de poder determinar qué se queda en ti y qué no se queda en ti. Ese es el alma, la capacidad. Por eso dice la Escritura que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos la voluntad, la inteligencia y los deseos de Dios en nuestro corazón. No dice que vamos a tener la mente de Cristo, la tenemos en nuestro espíritu. Pero también tenemos una mente natural, que es la manera como pensamos. Y Dios quiere que pensemos en nuestra capacidad mental natural, escúcheme bien, renovando lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque si usted no renueva su alma, usted no sabe lo que es la perfecta voluntad de Dios. Ahora ahí viene un regalo de parte de nuestro Dios para todo el que me esté escuchando en cualquier parte del mundo que me esté escuchando. Por eso no es opcional. Ánimo, Eduardo. No es opcional hacer lo que tú quieras hacer. Esto es para todos los que amamos a Dios. Si ves que no te está funcionando la vida en Cristo, supuestamente tú estás en Cristo y no te está funcionando, algo está mal en el fundamento de lo que es la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús le dio instrucciones específicas a hombres llenos del Espíritu Santo: vayan y hagan discípulos. Jamás dijo: vayan y abran iglesias. No, hay más que una iglesia, y esa iglesia es Cristo. Hay más que una cabeza, y esa cabeza es de Cristo. Hay más que una verdad, y esa verdad es de Cristo. Hay más que un Espíritu Santo, y ese es el Espíritu Santo de Dios, de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tenemos que tener exactamente la perfecta voluntad de Jesús en nosotros para que la persona del Espíritu Santo haga real en nuestro espíritu la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos 10, 38 y 39. En la traducción en el lenguaje actual. Los que me son fieles en todo, aleluya,
en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Aleluya. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias, mi amada hermana. Es un regalo de Dios saber que dice, no estaré contento con ellos. ¿Usted cree que Dios quiere, Dios, en otras palabras, ¿ustedes creen que Dios desea pasar malos momentos con usted? Yo estoy convencido que no, porque Dios es amor. Dios no necesita que tú pases por un desierto para que tú vivas la obediencia. No. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Ahí está hablando de una naturaleza de vida, la vida Zoe, la vida de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres he escuchado yo que por ser guiados por el Espíritu Santo, Dios hace cosas extraordinarias, maravillosas? No se vaya, sigo en un momento con el tema de la fe natural y la fe del reino. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin barreras. Fe sin barreras. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Juntos podemos hacer crecer el reino de Dios. Radio Vital te comparte excelente material en imágenes y videos que son herramientas para que los comparta con su familia, amigos y redes sociales. Conviértete en un misionero vital. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 480 843 6502. +1 480 843 6502. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Colabora en el reino de Dios. Sé un misionero vital. Comparta mensajes y material importante para la edificación. Ingresa al apartado Misionero Vital en nuestro sitio web www.radiovital.org y juntos compartamos la salvación con nuestros hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20.
La estrategia de Dios a través de la instrucción de Jesús fue hacer discípulos. Convertirse en un verdadero discípulo es de vital importancia. Jesús ha dado la visión a la Iglesia Ejército de Amor de formar discípulos, invitándoles a participar de cada uno de los servicios y complementando su nueva vida. Una vida como discípulos de Cristo a través de Radio Vital. A diario oremos juntos, 6:30 de la mañana de lunes a viernes. Experimentarás vivencias sobrenaturales con Sid Roth. Predicaciones en vivo, Fe sin Barreras, de 10 a 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, las enseñanzas de Jesús por Radio Vital. Le invitamos a participar desde su casa de nuestros servicios en vivo. Santa Cena por Facebook Live a las 6 de la tarde los días martes. Servicios en vivo para toda la familia. Jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Tiempo de Phoenix, Arizona. Si estás interesado en formarte como un verdadero discípulo de Cristo, visita nuestro sitio web www.radiovital.org y www.ejercitodeamor.org. Juntos formando discípulos para experimentar el reino de Dios como estilo de vida. Yo no soy de este mundo, ni estoy controlado por las leyes de este mundo. Pecado, muerte, enfermedad y pobreza no tienen poder sobre mí, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para los creyentes en Dios y en su palabra, la confesión es garantía para vivir haciendo su voluntad en la tierra como en el cielo. Proclamemos la palabra. Radio Vital. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos radioescuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Hoy declaramos libertad, hoy declaramos salvación. Es extremadamente vital entender el propósito de Radio Vital para usted que nos escucha. Porque es de vital importancia el oír. El oír la palabra de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Continuamos muy contentos saludando a todos mis hermanos y mis hermanas que se encuentran en diferentes plataformas, en diferentes lugares del mundo. Quiero agradecer infinitamente a Dios y agradecer por todos mis hermanos que estuvieron de diferentes países ahora en el tiempo de oración. Fue algo extraordinario, maravilloso, como la gente necesita, como los hermanos, necesitamos estar en comunión juntos, unánimes, y liberar esa unción, liberar ese poder que tenemos todos los hijos de Dios que creemos con el corazón. Necesitamos nosotros ser genuinos ante los ojos de Dios, porque si nosotros mismos nos calificamos ignorando la perfecta voluntad de Dios, hay un problema ahí fuerte. ¿Por qué? Porque si no tenemos revelado a nuestro corazón de que Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es un Dios y Él nos dice en la palabra: sean santos como yo soy santo. O sea, apártense del mundo, del sistema del mundo de pecado y quédense en el reino, quiere decir. Y el sistema del reino de Dios, como les decía ahorita que estoy hablando de la fe natural, por eso existe mucho cristiano que aplica la fe natural, ¿sí? Y lo voy a decir con el corazón en la mano. Muchas personas que tienen fe natural hacen lo que ellos consideran que está bien, no lo que Dios dice. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que saben que se tienen que ir a sentar a una iglesia y ser parte de esa iglesia,
involucrarse con esa visión que Dios puso en esa iglesia para formarse como un verdadero discípulo. Pero no lo hace, ¿por qué? Porque se califican ellos mismos y dicen, no, aquí me puedo congregar en esta iglesia, es muy bonita palabra, es muy bonita alabanza y aparte que está muy cerquita de mi casa. Les voy a dar un testimonio personal. Llegó el día donde yo supe que la palabra sin el Espíritu te envanece, te hace rudo, te hace malo, te envanece. El conocimiento sin el Espíritu Santo eres una persona peligrosísima. Ahora, también al revés, personas muy espirituales sin el conocimiento bíblico son esclavos de costumbres y tradiciones. Pero cuando hay un balance entre la palabra y tu vida en el Espíritu, porque no es la vida ajena, es tu propia vida en el Espíritu, o sea, tu relación personal con el Espíritu Santo, comienzas a vivir y aplicar la fe del reino del cielo, que es la que estamos hablando, y se aplica. Y comienzas a ver cosas comienzas a ver cosas del Espíritu, comienzas a entender cosas del Espíritu. ¿Por qué no uso la palabra sobrenatural? Porque lo satánico también es sobrenatural. Lo diabólico también es sobrenatural, pero lo que es del reino de Dios es del Espíritu de Dios. Así que tienen que tener mucho cuidado. Yo oigo a ministros decir, ¿buscas una iglesia? Ven por una palabra poderosa. Este domingo te invito a que recibas una palabra. Toda la palabra de Dios es poderosa. Pero Jesús no dijo eso. Dijo, venid a mí. No dijo, busca una iglesia. Venid a mí, el que esté cansado, agobiado. Por no ir a Cristo, sigues haciendo lo que quieres. Seguimos haciendo lo que queremos. Por no venir a Cristo. Cuando uno viene a Cristo, ¿sí?, a partir de ahí, usted ya no es dueño de usted mismo. Usted tiene un dueño, se llama Jesús de Nazaret. El precio está pagado por él. Lamentablemente, muchas personas no han querido operar en la fe que proviene de lo alto. Y es por eso que vas a seguir viviendo con un plan incompleto en tu vida. Porque Dios hizo un plan completo para cada uno de sus hijos. Antes de la creación, Dios estableció un proyecto precioso para cada uno de sus hijos. Pero la única manera que todos vamos a descubrirlo es teniendo el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? La vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, no puedes estar fuera de Cristo. No porque vas a una iglesia estás en Cristo. Entiéndalo, hasta que el Espíritu Santo te ha revelado. ¿Por qué cree que Jesús empezó en Mateo 4:17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene que haber una actitud de arrepentimiento. Quiere decir metanoia, que hace unos días lo usé en un programa de Fe Sin Barreras también, que quiere decir cambia tu manera de pensar. Ahora voy a pensar como se piensa en el reino. Ahora voy a tener la mente del reino, la mente del rey. Pero ¿en dónde? En el Espíritu, dentro de ti. Pero tenemos que renovar el alma, porque el alma ahora es la que se encarga, ¿sí?, de operar en lo natural. ¿Qué nos conecta de la dimensión del espíritu con la dimensión física? La revelación de la palabra. Eso es lo que te conecta. ¿Por qué Jesús, cuando estuvo aquí, jamás nada lo movió más que la voluntad del Padre? Porque no operó en otra fe más que en la fe que viene del Padre. Él lo dice, no hago ni digo más que lo que veo de mi Padre.
¿Qué quiere decir? No uso otra cosa más que la fe de Dios, la fe del Padre. Y dice la palabra que nosotros cuando iniciamos aquí en la tierra, ahora operamos en la fe. Pablo lo dice claramente. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Pablo. ¿Sí? Por eso nosotros sí pasamos por una prueba que es la prueba de nuestra fe. Esa fe se va a ir fortaleciendo a conforme usted con agrado la reciba en su corazón y la ponga por práctica. Esto que estoy hablando tiene que ver desde el origen de su formación como cristiana o cristiano. Yo he conocido a personas que tienen 20 años dentro de la iglesia cristiana sin ser salvos, sin tener la vida de Dios. Por lo tanto, no pueden tener en operación ningún tipo de don del Espíritu. Podrán imitar lenguas, pero no son las lenguas del Espíritu. Serán lenguas imitadas, pero no son las del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces no puedes hablar las lenguas del Espíritu si el Espíritu Santo no está en una persona. Pero sin embargo, a todos les decimos hermanos, y hay muchos que no son ni medios hermanos. Muchas personas, hermanos, ahorita se van a convertir del reino en el que están, de las tinieblas, porque siguen en las tinieblas. Por eso se la llevan hablando de luchas, pruebas y desiertos. ¿Por qué? Porque no están dentro del reino de Dios. Fuimos trasladados al reino de Dios, pero necesitamos iniciar con un verdadero arrepentimiento. Sin ese arrepentimiento no puede haber nada. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una fe que viene por el oír. Pero ahora, una vez que la persona tiene ese verdadero arrepentimiento, está completamente convencido de que ahora ya no voy a pensar ni hablar como piensa el mundo de pecado. Ahora es la palabra de Dios la que va a gobernar mi voluntad, mi inteligencia, mis deseos y mis emociones. Usted puede leerlo en la Biblia y dice la Escritura: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. ¿Qué es el alma? Voluntad, intelecto, deseos, emociones. ¿Cómo lo voy a prosperar? ¿Cómo lo voy a enriquecer? Con el conocimiento bíblico. ¿Y cómo voy a enriquecer si en la iglesia donde yo voy oigo más que un versículo bíblico y lo demás son historias muy bonitas? No, hermana. Corre y siéntate. Pídele al Espíritu. Si genuinamente tú eres salvo, tienes que ser honesta con Dios y contigo mismo, porque todo puedes recuperar menos el tiempo. Yo conozco a personas que sacan la vuelta a sus responsabilidades y no sabía por qué. Cuando ellos, les voy a poner un ejemplo, personas que comienzan a ganar dinero y diezman, pero cuando ya necesitan estar diezmando un poquito más, se van de la iglesia. ¿Por qué se van de la iglesia? Con una excusa. No es que no quieran diezmar, es que no se les ha revelado a ellos el valor de hacer la voluntad de Dios donde Dios los siembra, donde Dios los pone. Porque no tienen la capacidad, escúchame bien, del espíritu en sus espíritus, porque no han querido cambiar de pensar. El hombre nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y el hombre carnal imita las cosas espirituales. Y por eso se convierte en una persona que no vive las cosas del reino, vive su vida carnal. Esto es fuerte, hermano. Sí, es muy fuerte, pero es mejor ahorita decir: oye, estoy jugando con algo que es tan serio y esto es eterno.
Esto es eterno. ¿Por qué? Porque tu decisión de ahorita va a repercutir para el resto de tu vida. No hay cosa más hermosa que depender totalmente de Dios. Cuando Dios es soberanamente el Señor de tu espíritu, tienes la mente de Él en tu espíritu. Tienes la fe de Él en tu espíritu. Tienes sensibilidad en tu espíritu, en el hombre interior nacido de nuevo. Por eso dice la palabra de Dios que como Dios, ¿sí?, nos enseña a nosotros por revelación a entender cómo vivir la vida del reino. Y aquí viene una revelación para usted y para mí. Dice, yo en verdad os bautizo con agua para el arrepentimiento. Decía Juan. Pero, me apasionan los peros. El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Aleluya. Fíjate, Juan. ¡Ay, qué orgulloso el hermano Juan! Él sabía quién era. Él sabía su condición, quién era. Él sabía el valor que él tenía. Él sabía quién era en el reino de Dios. Y fíjense bien lo que dice este hombre maravilloso Juan, que cuando llegue al cielo lo voy a ir a buscar y le voy a decir, hermano Juan, quiero echarme una buena plática contigo. Porque posteriormente Jesús dijo, fíjate, después de la muerte y la resurrección de Jesús, tenemos una revelación que dijo Jesús, el más pequeñito del reino es más grande que Juan. Y usted jugando a la iglesia, usted jugando al cristianismo, en el nombre de Jesús te estoy hablando. Vuélvete a Dios, vuélvete a Jesús, pero hazlo en espíritu y en verdad. Dice la Escritura, estoy leyendo Mateo 3 del 11 al 17, pero voy a leer la primera parte. Pero el que viene tras de mí, dijo Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, aleluya, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo. Fíjate nomás. Imagínate el poder que tiene uno ahorita en Cristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay un bautismo que tradicionalmente en las iglesias solamente se habla del bautismo del Espíritu Santo. Pero, ¿cuántas veces tú has oído enseñanzas sobre el fuego del Espíritu? ¿Qué es el fuego del Espíritu? ¿O qué es el fuego? Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el fuego con que nos bautiza el Señor? Una habilidad, escúchelo bien, que Dios nos da en el Espíritu para que con ese fuego se consuma todo lo que no pertenece al reino del Espíritu, en nuestro espíritu. Que no se contamine tu espíritu. Pero necesitas estar sumergido en ese fuego, permanecer en ese fuego. Fíjate que no está hablando que necesitas un ayuno, una vigilia, orar 20 horas. No. Cuando usted se bautizó en agua, usted fue ante la iglesia, el pastor, y el pastor lo único que hizo fue bautizarte en agua y salir. ¿Por qué? El que creyese y fuese bautizado será salvo. Diste cumplimiento a un requisito que tenemos todos los evangélicos cristianos nacidos de nuevo, de bautizarnos en agua. Pero ahora viene Cristo y nos bautiza en Espíritu Santo, nos somete
solamente bajo el Espíritu. Y ese es el problema fundamental de multitudes de personas. No viven sometidos bajo la autoridad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a obligar a nadie a hacer cosas a fuerzas. Él es preciosamente maravilloso y solamente está esperando que usted voluntariamente diga: hágase en mí la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y el fuego va a operar en tu vida. La fe del mundo no va a volver a operar en ti sobre la fe del reino de Dios. En ninguna área de tu vida, ni espiritual, ni mental, ni emocional, ni física. ¿Cuántas personas usan el asentamiento mental? Estoy bien, voy a estar bien, todo está bien, bla, bla, bla. Espérate. Yo le he dicho a personas: ¿cuánto tiempo tienes diciendo que estás bien y estás mal? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si estoy declarando la palabra, sí, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Está tu tesoro, mijo? Arrepiéntete. ¿Cómo? Sí, pídele perdón a Dios. ¿Algo está mal? Con alguien tienes odio, con alguien tienes coraje, con alguien tienes ira, a alguien no has perdonado, a alguien... He estado hablando así. Hace unos días una persona me la trajeron casi a medianoche y estaba orando por ella. Por esa persona estaba mi esposa, un hermano y yo, quien trajo a esa persona. Y porque venía hecha pedazos la persona. Y para serle sincero, ella misma, esa persona, me confesó que había ido a varias iglesias y esto, el pastores y esto. Cuando llegó conmigo, nada más el Espíritu Santo me puso en mi corazón decirle: pídele perdón al Señor. Ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón al Espíritu Santo. Cuando la persona le dijo: Espíritu Santo, perdóname, ¡pum!, la persona solita se fue hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué queremos obligar a Dios que opere en el mundo del pecado si Él es del reino? Él es del reino de la santidad, en santidad solamente. Hermana, hermano, permanezca en ese fuego. Es un fuego divino. Si usted no cree que usted está sumergido en ese fuego, jamás el fuego va a operar en usted. Porque el reino de Dios solamente opera y es posible para el que cree. Porque para el que cree, todo le es posible. Hermana, hermano que me estuvo escuchando, de todo corazón le digo, esto es algo que todos los cristianos necesitamos hacer. Si usted desea ayudar a alguien, puede contactarse al WhatsApp de Radio Vital, el complemento de su vida, pedir una copia de este audio y usted reenvíeselo a personas para que sea de bendición. Y si usted tiene la necesidad de hacer un estudio de todos los versículos que yo utilicé, hágalo. ¿Para qué? Para que edifique su vida y tome las decisiones que tiene que tomar. Ya, no hay tiempo que perder. ¿Por qué? Porque si usted pierde lo que pierda en lo natural, es natural. Pero lo que se pierde en lo espiritual va a marcar su vida eterna. Y Dios te necesita. Dios necesita levantar ahorita a multitudes de personas a que ejerzamos el reino y vivamos conforme el reino de Dios. Créalo que lo hablé con todo mi corazón. Los amo. Y yo creo y profetizo una generación sumergida en el Espíritu y sumergida en el fuego para ser guiados por el Espíritu Santo, y que ahora la sociedad sin Cristo vea que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre a través de tu vida.
abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Si usted